Noche, compatriotas, compatriotas, esta noche es sumamente importante para nosotros la presentación de un libro. La presentación de un libro tiene algo que ver con la presentación del hijo dentro de la tradición cristiana de llevar a la comunidad y presentar al hijo. Yo creo que un libro y un hijo son igualmente importantes, aunque para nosotros son más difíciles escribir los libros que tener un hijo. Es decir, tener un hijo es una acción biológica, en cambio, tener un libro, producir un libro, escribir un libro, es una cosa que requiere un esfuerzo singular. Por esa razón, cuando uno encuentra a una persona que ha escrito un libro, hay que aplaudirlo y que hay que señalarlo como algo significativo e importante para la sociedad. Esa es la razón por la que yo quiero empezar felicitando al doctor Carlos Cali por esta obra. La primera impresión que se tiene en la tradición hondureña es que nunca se ha escrito un libro menos de 100 días o a los 100 días en que la funcionario, en este caso, doña Xiomara Castro, ha cumplido los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, escuchando a Carlos hace un instante en Canal 10, el sistema democrático indica que el gobernante, desde que entra, tiene que estar preparado para salirse. Desde que entra, está saliéndose. En consecuencia, tiene la obligación de rendir cuentas de entrada, como también cuentas a la salida. Y en este caso, como hay una singularidad, el caso de tener la primera mujer en el país que accede a la presidencia de la República, hace que también tengamos una atención especial. Yo lo veo entonces más que un acto apresurado, un acto científico de acompañamiento útil para que podamos en el día a día ir siguiendo su administración. Dicho lo anterior, quisiera ceder la palabra a Jairo Núñez, compatriota, distinguido, colega que escribe en La Tribuna, profesor universitario, hombre de libros, de profunda cultura, porque yo debo confesar que en ustedes he puesto muchas ilusiones porque imagino que son la generación de relevo de nuestra generación que ya va de salida. Presento entonces en esta oportunidad a Jairo Núñez para que haga una presentación del libro, una presentación del autor. Al fin y al cabo, Jairo y Carlos son compañeros en esta lucha quijotesca por crear un mundo mejor a partir de la reflexión, de la búsqueda de alternativas, a partir de acuerdos razonables entre los actores de la vida política, económica y social del país. Cedo la palabra entonces al doctor Jairo Núñez. Jairo, muchas gracias, don Ramón. Realmente es un honor escuchar esas palabras de su parte, ¿verdad? Estamos en esta lucha de poder ver mejores opciones, ¿verdad?, para nuestra sociedad. Y en esta lucha, pues que Carlos, más que compañeros, somos amigos, somos hermanos. Entonces, realmente estamos aquí para ver la presentación, lanzamiento de su libro. Como bien usted lo estaba diciendo, es un tiempo récord, por lo menos para nuestra sociedad.
el lanzamiento de un libro en el lapso de los 100 días de inicio de un gobierno, en este caso de doña Xiomara, ¿verdad? Y pues está bien pues hablar con Carlos y poder ver qué tiene que decirnos sobre esto, ¿verdad? Cuestiones que hemos estado hablando día a día, en el día a día lo estamos viendo, todo esto. Ahora, ¿quién es Carlos, verdad? Ya una figura reconocida a nivel nacional. Carlos es un, es una persona muy estudiosa. Carlos es eh, una formación muy extensa, muy profunda. Es una licenciatura en Administración de Empresas de la UNAC. Tiene como 2 maestrías. En una de ellas fue que tuvimos también juntos, una de las maestrías. Tiene un doctorado que también estudiamos juntos. Y todavía, como si no faltara grado más alto, se fue para Argentina 1 año y medio a hacer un postdoctorado, ¿verdad? Cosa que me llena de orgullo ser su amigo, porque es una persona muy letrada y que tiene muy buenas ideas. Miren que yo siempre bromeo con Carlos, con Juan Ramón, porque Sí, yo le digo a Carlos que él siempre tiene lo que se conoce como un pensamiento complejo, ¿verdad? Carlos siempre plantea soluciones bastante complejas al medio, ¿verdad? Yo le digo, trata de bajarte un poquito, le digo, del Olimpo para que podamos, para que, para que podamos permear esas ideas, ¿verdad? Y podamos socializarlas, pues, porque el hombre, pues, tiene esa capacidad, ese don de poder hacer las cosas, puede pensar muy complejo, ¿verdad? Lo cual no es malo, al contrario, ¿verdad? Yo le digo, bueno, no importa, tenés a tu traductor aquí, que soy yo, que te puedo trasladar ese a un lenguaje digerible, ¿verdad? Y bromeamos con eso nada más. Pero estoy seguro que en esta entrega que Carlos nos hace, que yo creo que es como su 10º libro, más o menos, en esta entrega pues nos va a hacer sentir muy bien en cuanto a esa situación, ¿verdad? La que estamos viviendo actualmente, cómo visualizamos, porque también es una visión bastante compartida, casi un 100% lo que estamos viendo ahorita con el gobierno. Y va a ser muy interesante leer el libro. Yo lo he leído todavía, estoy esperando naturalmente, ya me leí algunas partes, pero le quiero leerlo todo, quiero saborearlo, ¿verdad? Hoy recibí uno de los libros de Carlos, uno de los libros me encanta el tema, la temática, es sobre microfinanzas. Carlos es extenso en esa área. Y le dije, mira Carlos, yo quiero de regalo de cumpleaños un libro tuyo. Quiero ese libro, el de microfinanzas. Y me lo envió. Ayer lo recibí. Hoy lo abrí y este fin de semana espero leerlo. Así que sin más preámbulo, pues vamos a conocer qué tiene que decirnos Carlos sobre el lanzamiento de este libro que, como usted lo vuelvo a citar, es como un hijo, ¿verdad? Ya Carlos tiene 10 hijos con este. Entonces, vamos bien, vamos bien. yo quisiera solo complementar algunas reflexiones antes de presentar a Carlos. Primero, ya aceptamos que la rapidez con que se produce el libro corresponde a una singularidad que se ha presentado en la sociedad hondureña. Segundo, una circunstancia histórica, que la señora Cristina Kirchner fue presidente de la Argentina, ahora es vicepresidente. La tercera circunstancia es que Carlos estudió en Argentina, conoce muy bien la situación argentina, conoce la calidad del pueblo argentino, la manera de pensar, la adhesión peronista que a uno lo extraña. Yo estuve hace unos 3 años
en Córdoba y fui a una feria de libros y la mayoría de los libros tenían que ver con el pasado político, con el gobierno de Perón. Y cuando le pregunté a una robusta señora vendedora de libros, y le digo, pero es que esto de Perón ya es cosa, es agua pasada. Me quedó viendo y me dijo, tú eres neoliberal, ¿de dónde eres? Es decir, una actitud especial de los argentinos. Y la última circunstancia es que ella asistió a la toma de posesión de la actual presidenta de la República, la señora Xiomara Castro, y ofreció una conferencia en la universidad, en el aula magna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es interesante todo el conflicto mental que exhibe esa señora cuando habla, cuando se refiere a los problemas, cuando se refiere a las coyunturas políticas, sociales y económicas, al extremo, que aunque le escuché con atención, la única cosa que recuerdo eran las miradas afectuosas que le dirigía al hijo de la presidente de nuestro país, cosa que de alguna manera me llenó de orgullo porque le dispensaba al hijo de la presidenta sin ningún mérito particular, porque para nosotros los intelectuales el mérito empieza por haber escrito un libro, por haber escrito siquiera una carta de amor. Y el secretario de la presidenta de Honduras es un joven atractivo. Estoy pensando del lado de la señora Kirchner, vicepresidente de la República Argentina. Y el hecho de que fuese tan cariñosa con él me hizo pensar que, por supuesto, Héctor era quien le había organizado ese acto que yo creo que en función de la escasa calidad de la presentación suya, fue un acto inmerecido que la universidad la haya recibido. Eh, Planteado esto como un escenario que sin lugar a dudas debió haber motivado a Carlos, yo quisiera que Carlos hiciera uso de la palabra para que nos hablase de su libro. Yo, por supuesto, que quisiera plantear algunos temas. Por supuesto, el tema del populismo, el tema del socialismo, el tema de Bernstein, el tema de Marx, incluso el tema de Engel sobre el materialismo dialéctico, porque el pueblo hondureño cree que el socialismo democrático solo es un rótulo como se le pone a una pulpería y olvida que detrás de esto hay todo un pensamiento, hay toda una tradición intelectual europea que vale la pena que los hondureños la conozcamos para entender que no solo los cargos son importantes y merecen respeto, sino que también nos merece igual respeto la tradición intelectual, las reflexiones y los libros. Dicho lo anterior, tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Carlos Cáliz, autor de este libro que nos honramos en esta oportunidad de presentar. La señora presidenta. Yo quiero decirte, Carlos, que para nosotros en la Academia Hondureña de la Lengua y en la RAE, para nosotros y República de Honduras no existe la figura presidenta de la República. Lo que existe es presidente
de la República. El sexo es algo secundario en este caso. Carlos, es un gusto presentarte aquí en este encuentro intelectual. La incursión de un libro que gozosamente habrá de moverse entre los ojos y los anteojos y las manos de lectores ansiosos que quieren conocer su contenido. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, don Juan Ramón, gracias, Jairo, por la presentación. Y bueno, definitivamente este libro ha sido una pasión, ¿no? Poderlo escribir. Desde hace 6 meses aproximadamente estamos trabajando en esto, precisamente previo a las elecciones, la motivación incrementó y digamos que el desarrollo del mismo duró todo este tiempo, pero justamente decidí tomar la decisión de escribirlo con mayor fuerza en el momento en el que, en aquel momento a presidente Nasrallah decide hacer un giro y decide evidentemente unirse a la entonces candidata de Libre, ¿no? Entonces en ese momento la motivación incrementó de mayor forma y a partir de eso decidí seguir escribiendo. El tema era, de manera inicial, don Ramón, cómo titular el libro, ¿no? Efectivamente, pasaba por, digamos, todo el equipo de edición, el título como tal, si era la señora presidente o la señora presidenta, ¿no? Por ahí comenzaba el tema. Evidentemente, nos fuimos a la RAE, analizamos el aspecto como tal y evidentemente las sugerencias precisamente de la RAE y la aceptación en la medida de la cantidad aceptan justamente utilizar la señora presidenta. Y evidentemente también fuimos a registros históricos, tanto de otros autores que ya desde el siglo anterior y 2 siglos antes habían escrito temas más o menos similares y que evidentemente en Europa comenzaron a permitir la utilización, digamos, de como tal. Entonces, partiendo de eso, quedó la señora presidenta, ¿no? En primera instancia, como usted lo mencionaba, dando el debido respeto a la dama, ese es un hecho, ¿no? Y sumado al hecho histórico que representaba para este país. Pero encima del hecho histórico, del punto de vista del género, nosotros siempre hemos sido altamente partidarios de que indistintamente del género necesitamos hombres nivel, digamos, de eficiencia en el desarrollo de sus funciones muy alto, por encima, evidentemente, del género como tal, ¿no? Entonces, por ahí comenzó el tema de escribir el libro. Luego, ¿cómo lo iba a conformar? ¿Ya? En los capítulos iniciales. Así que lo dividí en 3 partes, ¿no? La primera parte le denominé el amor al poder, ¿ya? De derecha a izquierda, y la tercera parte, el Xiomara Trekking Poll. Precisamente esta última etapa a raíz justo de analizar esas, digamos, opiniones que se han vertido en los últimos meses de quienes están a favor y en contra de la gestión de la presidenta. Así que no solamente decidí quedarme con un criterio estrictamente personal, contenido basado en un rigor científico, sino también analizar, digamos, la opinión pública para evidentemente tomar mejores decisiones y escribir conforme a lo que la gente también, digamos, percibe de la gestión de la presidenta. Carlos, tú hablas que el libro tiene 3 partes. Sí. ¿Quieres desarrollar el contenido de cada una de esas partes? Sí, precisamente. Nos ayudaría mucho a los lectores. Yo debo confesar que no he leído el libro, ni siquiera he participado entre ese grupo selecto de compatriotas que Carlos ha consultado, tanto los que están políticamente vinculados y respaldan a la señora presidente o
a los grupos que le adversan. No estoy en ninguno de los dos. Más bien es un honor para mí estar conduciendo esta tertulia entre dos admirables jóvenes a los cuales les dispenso un enorme respeto. Carlos, un resumen de... yo creo, Jairo, que lo podríamos interrumpir para ayudarlo a que pueda hacer. Listo, efectivamente. El libro está dividido en 3 partes, como lo mencionábamos. La primera parte, el amor al poder. La segunda, de derecha a izquierda. Y la tercera, el Xiomara Trekking Paul. En la primera parte, Jairo y don Juan Ramón abordo en el primer capítulo un análisis de contenido sobre el primer discurso de la señora presidenta. En este primer discurso analizo las cifras que ella dijo a la opinión pública, donde mencionó de que nos iba a otorgar información fidedigna, confiable, real y no maquillada. En ese sentido, decidí hacer ese primer análisis en función de esas palabras, ese análisis de contenido, y me fui justamente a las fuentes de donde se habían obtenido estos datos. Evidentemente, quienes escribieron el discurso la hicieron caer en un error al mencionar que las cifras que ella nos iba a proporcionar eran realmente esas cifras verdaderas y no las maquilladas que nos habían dado en el gobierno anterior. No obstante, la información fue obtenida tanto de la Secretaría de Finanzas como también de la encuesta de hogares del INE, en la que se regía precisamente por los dictámenes del expresidente Hernández. Así que desde ahí empezamos a ver una especie de disonancia cognitiva, ¿no? Evidentemente, fruto de quienes le escribieron el discurso, ¿no? Y evidentemente la carencia, sobre todo del criterio de parte de ella para poder rebatir estas cifras iniciales. Entonces aparece un cuadro comparativo de la información de donde se obtienen estas cifras, más otros datos que también ella proporcionó, que decía que eran reales y prácticamente inéditos, por tanto se cuestiona la obtención de los mismos, dándonos cuenta justamente que parte de la información obtenida también provenía de información prevista por la comunidad tanto europea y también por la Comisión Económica para América Latina, ¿no? A través de la CEPAL. Más información provista por el COEP y también por la misma Universidad Nacional. Así que bueno, partiendo de esa primera etapa y ese análisis, decido enfocarme justamente en la campaña y en esos 22 ofrecimientos que decidió otorgarle al pueblo hondureño después de que el candidato Nasralla decide unirse justamente a ellos, bajando de 30 a 22, digamos, ofrecimientos. Entonces, categorizo justamente esos ofrecimientos en criticables y aceptables, ¿no? Para tratar de mantener cierto nivel de objetividad en ese sentido. Obviamente, en la medida que iba escribiendo este primer capítulo, donde analizaba el primer discurso de la presidencia, encontré múltiples incongruencias de parte de ella y, por supuesto, dentro de esto, 2 elementos fundamentales, tanto Jairo como don Juan Ramón. El primero es el ofrecimiento de que en estos primeros 100 días ella iba a hacer todo lo posible por dar inicio al proceso de la socialdemocracia, previo a que no iba, según ella, y abro comillas, a haber más delincuencia, más corrupción y, por supuesto, más temas orientados a digamos, los femicidios y otros elementos que lamentablemente en los primeros 100 días se han disparado y que claramente siguen afectando a la población hondureña. Y también se hace el cuestionamiento, digamos, y esto va a ser un tema para poderlo conversar muchísimas veces, cuando abran la puerta a temas orientados a la aceptación nuevamente de la pastilla o la partida de emergencia, por así decirlo, ¿no? Anticonceptiva de emergencia, y lo que va a abrir en función de posibles proyectos que se van a presentar para la aprobación del aborto como tal. Así que se empieza a analizar desde esa perspectiva y a partir de ello doy el salto al capítulo 2, donde analizo un concepto, digamos,
que tiene que ver directamente con el esposo de la actual presidenta, ¿no? Y justamente el titular de ese capítulo es Alguien se hace los bigotes, una comedia en 4 actos. Y en función de esto, hago un análisis justamente tal cual estuviéramos en un teatro parisino, donde de alguna manera vemos justamente, digamos, un enfoque prácticamente orientado a una especie de comedia casi surrealista, por así decirlo, si citamos también a Dalí. Sobre todo al ver al expresidente de la República levantando la mano derecha junto al Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en función de eso, se analiza también cada uno, digamos, de los enfoques en estos 4 actos, donde también, aparte de la Casa de Gobierno, no la Casa Presidencial, el Congreso Nacional de la República forma también parte de este, digamos, 4º acto que nos da la pauta hacia lo que viene, el desconocimiento y la contradicción de lo que se denomina la socialdemocracia. Partiendo de esto, justamente hablo del sombrero equivocado, justamente el mismo sombrero que utiliza Nasrallah, y en el momento en el que Nasrallah se quita el sombrero de centro y se el sombrero con la mano izquierda, por así decirlo, ¿no? Y acompaña justamente estos procesos previo a la crítica constante que tuvo tanto en 2013 como en 2017 por, digamos, las actuaciones del Libre como tal, ¿no? Así que a partir de eso planteo en este tercer capítulo, con el sombrero equivocado, justamente algunos temas orientados a las designado presidencial que en su momento se autodenominó vicepresidente, que tampoco existe en la Constitución de la República. Y le dejo justamente, digamos, 3 temas específicos, ¿no? Pero dentro de esos 3 temas, un análisis de 117 vicepresidentes que nunca fueron presidentes justamente porque le bajaron la cabeza a la izquierda como tal, ¿no? Abro la puerta con Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo porque siguen los pasos de ella, y se hace un análisis también de este primer, digamos, discurso que ella hizo acá en la máxima casa de estudios de este país, en una conferencia titulada Los pueblos siempre vuelven. Y en ese primer discurso saludó a Dilma Rousseff, saludó también a Fernando Lugo, y claramente hizo alusión a que de alguna manera eran los únicos ¿verdad? Que tenían tanto esposo como esposa esa oportunidad de haber sido, digamos, los primeros mandatarios de unos países latinoamericanos, ¿no? Y que de alguna forma se estaban emulando estos temas. Pero lo interesante, don Juan Ramón y Jairo, es que también en esa conferencia yo menciono que solo falta Emiliano Kirchner y también Florencia Kirchner para que se conformara prácticamente una conferencia de carácter familiar, partidaria y militante, ¿ya? Porque también los acompañaba la hija de Hugo Chávez, ¿no? María Gabriela. Y María Gabriela ese mismo día citó en Instagram, ¿no? Un pronunciamiento interesante donde ella, Cristi, la alababa como tal, ¿no? Siempre es un honor y un gusto podernos encontrar, ¿no? Te amo mucho. Lo interesante es que a raíz de ese comentario que hace en Instagram, yo empiezo a analizar algunas investigaciones periodísticas que se han efectuado justamente sobre la que ha sido considerada la mujer más rica, digamos, de Venezuela, ¿no? Y justamente es María Gabriela. Justamente nos visita el presidente de México, también hago alusión a que el hijo o uno de los hijos del presidente de México fue también investigado por Carlos Loret de Mola, justamente por temas orientados a el enriquecimiento patrimonial, digamos, de uno de los hijos del presidente. Entonces hacemos ese análisis, todo porque ella hace el comparativo, Fernández de Kirchner, de que justamente los hijos de Xiomara y Mel están siguiendo también los pasos
de los hijos de estos presidentes, ¿no? Así que por ahí doy esas líneas iniciales en esta primera parte del libro, cerrando justamente con las escuchas telefónicas, el miedo a ser descubiertos desde la perspectiva justamente de que abrió tanto el diputado Russell Tomé como el diputado Javé Savillon, al manifestar que no había político, empresario, académico, ¿no?, que no se sintiera intimidado con un temor terrible, porque según ellos nos estaban escuchando las conversaciones, ¿ya? Entonces, partiendo de eso, yo les hice también las preguntas a particular, encarándolo si acaso tenían cifras o datos específicos con estadísticas de estos comentarios que habían abierto la puerta de la especulación, y justamente la respuesta fue que no, ¿no? Entonces, esa, digamos, situación que habían abierto, ¿no?, para poder derogar también esta ley, como lo habían hecho con el tema de las sedes, como lo hicieron con el tema de las... ¿no? Y eso abre la puerta justo para la segunda parte, como, digamos, la presidenta, siendo en su momento la First Lady, por así decirlo, ¿no?, y que apoyó entre 2006 y parte 2009 a su esposo, como después del golpe de Estado o la sucesión presidencial, como le quieran denominar, ¿no?, se fue gestando la idea de que ella fuese en su momento una candidata a la presidencia de la República, y cómo de alguna forma también fueron, digamos, instruyéndola para que dejara aquel papel inicial, que todavía falta que lo siga desarrollando, ¿no?, pero que dejara aquel papel inicial en el que se visitaban centros hospitalarios, sonreía y se acompañaba al presidente, ¿no?, en el puesto, digamos, de primera dama. Entonces, partiendo de esta etapa, donde se analiza de manera específica este tema, doy pie al análisis, digamos, de la instauración del chavismo en Honduras. Hago eco justamente de un pronunciamiento del Foro de Madrid y la observación que esos hacen, que ellos, digamos, las alertas y los peligros alrededor de la instauración del chavismo en Honduras, y analizo también algunos temas del doble juego que en algún momento se publicó a través de la BBC, que hizo el presidente en funciones en aquel momento, Manuel Zelaya Rosales, cuando jugaba tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Parte de ese análisis, dando pie a todos estos análisis críticos, pero con esto cierro. En medio de todo esto, Juan Ramón y Jairo, recibí muchísimos mensajes, ¿no?, de gente que decía, pero es que ustedes están en contra de la gestión de la presidenta, déjenla avanzar, todavía ella no ha logrado despegar como nosotros quisiéramos, por favor, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a escuchar también. Decido hacer el tracking poll en función de la metodología similar a la que usa Team Research, y también en este caso una encuestadora muy importante, ¿no?, en México. Basado en esa misma metodología, decido hacer 5 preguntas para medir la gestión de la presidenta, medir el tema de la percepción sobre la economía y, por supuesto, sobre la seguridad de la, digamos, gestión que se estaba llevando. Así que a partir de eso, la pregunta que se planteó es: ¿la señora presidenta una solución o un problema para el país? Muy bien. Yo creo que este es posiblemente el libro más interesante del mes. A concitar mucho interés en los lectores e incluso en los colegas escritores que van a darle seguimiento de alguna manera. Jairo, yo escuchando a Carlos me doy cuenta de algo, que en vez de camino el socialismo democrático,
Aquí lo que estamos observando es la restauración del chavismo. Es cierta esta percepción que tengo yo escuchando a Carlos Cáliz en este momento. Jairo, ¿qué opinas tú? Totalmente de acuerdo con eso, con lo que opina Carlos, porque miren, aquí vamos a ser honestos. Esta es la parte 2 del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Esta es la segunda parte. Y esto se vio como una revancha, pues, por los sucesos ocurridos en el 2009. Claramente está de que esta gente quería volver al poder con una sed de venganza. Se nota muy bien la forma en cómo volvieron al poder. Y la percepción de Carlos es muy grande. Miren, hay un movimiento promovido por el Foro de Sao Paulo, que el conocimiento, bueno, voy a caer en una falacia de repente en creer de que es de conocimiento general, pero de repente no es así. El Foro de Sao Paulo está encargado de promover este socialismo, este mal llamado socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica, que por más que le quieran llamar de socialismo democrático, que más bien, o sea, lo democrático solamente es una especie de escaparate para poder venderlo como tal, pero que sigue siendo socialismo, y ya sabemos cómo resulta siempre socialismo en los lugares donde se ha querido implementar, se quería implantar. Entonces, desde allí la apreciación es muy buena porque los nexos con el chavismo están muy latentes, siguen, ¿verdad? La dictadura comunista que está en Venezuela, corrupta, pues tiene sus tentáculos bien puestos aquí todavía. Así que esto es realmente estamos apuntándonos a un camino a una dictadura, pues. Miren, parece broma porque realmente, no sé si ustedes lo han notado, pero Carlos lo mencionaba cuando le decían a él, le decían unos comentarios, le decían, dejen trabajar a la presidenta, hombre, que no sé qué. Entonces, fíjense que esto en cierta forma es una clase de censura, porque no permiten al intelectual poder pensar en contra de los objetivos que tiene el gobierno actual. No hay forma, porque la gente está bien preparada, porque el discurso, la narrativa que se viene dando desde el 2009, muy bien trabajada, ha impulsado que la gente pues se convierta en una fiel defensora, en un muro, ¿verdad? En el cual no permite la crítica hacia estos personajes. Muy pocas personas han dicho, nos equivocamos, ¿verdad? Ya de entrada, o sea, saben de que la cosa no va bien y que no va pintando para bien. Entonces, sí vemos aquí una fuerte colusión con esto, ¿verdad? Y es que hay otros que todavía llegan al cinismo de decir, miren, dejen de hablar de izquierda y derecha, concentrémonos. Es que no podemos hacer eso, porque es que siempre está ese sentido demagógico que conlleva a la corrupción. En uno u otro momento va a brotar la corrupción, y de hecho el nepotismo eh, se está dando, ¿verdad? El clientelismo político se está dando, y eso, queramos o no, es una especie de corrupción a nivel político, a nivel institucional. Entonces, eso es una de las cosas que Carlos ha estado marcando en el libro, muy buenas. O sea, en los análisis, he leído parte del libro, no lo he leído todo, como le dije al inicio, pero está muy bien encaminado a eso. Y creo que es el preámbulo nada más. Creo que este libro es como el preámbulo a una saga, ¿verdad? En la cual vamos a estarle dando seguimiento. Esto va a ser una saga. Parece broma, y hasta cierto punto, como les decía, le hacen perder la credibilidad a las opiniones de ciertos personajes. Pero hace poco, el ex jefe de las Fuerzas Armadas decía, ¿verdad?, que Honduras se encaminaba hacia una dictadura de izquierda. Claro, los comentarios, usted entra en los comentarios ahí y pues todo el mundo, sí, que tú eres el golpista, que no sé qué, ¿verdad? Porque las palabras
la narrativa está acompañada de ciertos términos, de cierta terminología, y esa terminología incluía golpistas, incluía empresarios, incluía banqueros corruptos. ¿Ah? Entonces, estas palabras se fueron incursionando y penetraron tanto en el ideario popular que al día de hoy, hasta una persona muy culta, ¿verdad? Hablando en el nivel educativo formal, le repite estas palabras, ¿verdad? Entonces, es algo que lo han venido trabajando muy bien. Esto no es improvisado, como uno cree que son las cuestiones de expresidente Zelaya, ¿verdad? El presidente Zelaya puede parecer un personaje que hace cuestiones improvisadas, así como, como el Guasón en el Batman, ¿verdad? Pero no es así. Es una persona que tiene muy bien planificadas las cosas. Entonces, se nota que va hilando muy bien, muy fino, todo lo que va a suceder. Y vamos adentrándonos a un camino, como decía Hayek, ¿verdad? Un camino de servidumbre. Entonces, al final, pues, vamos a ver los resultados de esto. Estamos muy contentos por poder leer el libro y eso más que todo, don Juan Ramón, estamos muy contentos por eso y sí, esto del chavismo es muy serio y es muy cierto. Yo creo que podemos empezar a señalar algunas conclusiones para ayudarle a Carlos que haga, siguiendo el lenguaje taurino, eh, la suerte final, el cierre. La primera cosa es que se ha construido un relato bastante coherente, lo que significa no necesariamente que sea la verdad, pero se ha construido un relato en que las cosas fueron el 2009 y que a partir de ahí vivimos en una dictadura. Ese es el discurso. Con ello, incluso encontraba a un colega universitario hablando de que debemos pensar en la Constitución del 57, pasando por alto la Constitución de manera muy sutil, eliminando la posibilidad de considerar siquiera la Constitución vigente, que es la de 1982. Es decir, que el discurso, el relato, realmente no tiene nada que ver con el socialismo democrático. Estamos en un proceso para justificar una dictadura mala y sustituirla por una dictadura buena. Segundo, en Honduras hay muy poca cultura política sobre el tema. Yo creo que una conclusión es que el libro nos ayuda a entender de una manera muy clara que no hay nada de izquierda y derecha, que tampoco hay nada de socialismo científico y socialismo democrático, que lo que hay es un proceso hacia la dictadura. Pregunta que yo le hago a Carlos, saliéndonos un poco del libro, pero centrándonos contradictoriamente en el libro mismo, en el análisis mismo, es las condiciones geoestratégicas de Honduras para repetir el modelo chavismo e intentar una dictadura en el país. ¿Es posible, Carlos Cales, imaginar que este esfuerzo político termine con un resultado
en contra del sistema democrático hondureño? Definitivamente, están trabajando sobre esa línea, Juan Ramón. Y claramente, como bien lo mencionaba Jairo, el Foro de Sao Paulo tiene una línea estratégica de... Por supuesto que, digamos, la opinión pública está siendo manejada en este sentido, ¿no? Y claramente, digamos, el enfoque, también como lo mencionaba Jairo inicialmente, pasa por tanto los centros de pensamiento como, digamos, los asideros para este tema, ¿no? Que es sobre todo la universidad pública en términos generales a nivel latinoamericano y quienes se forman en ella, ¿no? Entonces, partiendo de eso, digamos, el ideario se va cada vez tomando mayor fuerza. Sin embargo, hay que destacar algo muy interesante, ¿no? Quienes le dan el voto de confianza en las urnas a la actual presidenta es el 51,8% de la población hondureña. Y se suma justamente la mitad más uno, precisamente por la adhesión por eh, la alianza, ¿no? que se gestó en su momento. Así que si restamos el apoyo que tuvo Nasrallah, posiblemente sería menos del 50% de manera categórica y evidente, digamos, el número de personas que apoyan la gestión de la presidenta. Sin embargo, están trabajando sobre esa línea en algo que se denomina hasta cierto contradictorio en sí mismo, como es la social democracia. Y por supuesto que, digamos, en un país donde se le vende humo, por así decirlo, a la gente y esperanza, quiero decirlo de esta manera, que evidentemente la gente tiene ese anhelo, esa percepción y ese deseo inherente que las cosas puedan mejorar, sobre todo por este, digamos, martillero años. Si usted ve, casi todos los representantes del gobierno hablan de los 12 años, pero se les olvida los 16 años anteriores, donde deberían de meter tanto al expresidente Micheletti como también al expresidente Zelaya, justamente en medio de una serie de decisiones que se tomaron en aquel momento del tiempo. Así que si analizamos no 12, sino 16, el tema tiene mucho para hablar. No obstante, digamos que esta, digamos, fuerza que ha tomado esa implantación de este discurso de los últimos 12 años, y como se lo pregunté en su momento a Pedro Barquero, si realmente ellos habían girado también hacia la izquierda, ¿no? Como movimiento, él dijo también de manera categórica, yo puedo hablar de manera nuestro objetivo era sacar a la narcodictadura, ¿no? Ese es como el discurso. Sin embargo, vemos que en su momento, The Economist sí hizo un análisis sobre, digamos, el autoritarismo potencial que tenía el presidente Hernández, pero de momento calificaba a Honduras como una, digamos, democracia donde habían atisbos democráticos con elementos autoritarios, pero que estábamos a un paso justamente para hacer un gobierno autoritario. Ahora lo único que ha pasado es que ha cambiado el bando, porque vamos justamente hacia esa línea. La diferencia radicaría en que la presidenta, en lugar de seguir a Chávez, a Cristina, a Correa o a Evo, decidiera seguir, en este caso, a los presidentes de Costa Rica y de Uruguay, quienes, ojo, sí están calificados como una democracia plena. No así, inclusive, el mismo Chile, a raíz justo del triunfo del recién electo presidente de aquella República Austral. Yo creo que para finalizar esta conversación es necesario prestarle atención a la cultura política hondureña en términos general. Hay una sensibilidad admirativa, si cabe el término, por los hombres fuertes y en este caso por las mujeres fuertes. Es interesante que la señora presidente casi no habla
El poder en Honduras siempre ha encontrado en el oído del pueblo el lugar más cómodo en donde asentar el relato. La presidente, después de su discurso inaugural, no ha hecho otro discurso. Es sumamente interesante. Tú que eres hombre de verificaciones, sería bueno que comparases el comportamiento oratorio de los presidentes hondureños, por lo menos desde 1980 para acá, durante los primeros 100 días. Yo tengo la impresión que ella ha exhibido una gran discreción verbal y que parece ser que el discurso quien lo va a llevar es su esposo Manuel Zelaya Rosal. Y la apreciación, sí. Perdón, la apreciación es correcta. Nosotros pensamos, y con el mayor de los respetos, planteamos una hipótesis. Si ella llega a hablar, se tropieza, ¿no? Entonces, para evitar eso, justamente, tratan de mantenerla callada, ¿no? Yo tenía temor de mencionar eso por problemas tradicionales de respeto a las damas, pero el rumor es un rumor generalizado. Que Jairo mencionó algo interesante, ¿eh? Dijo, esta es la segunda parte del poder ciudadano. Sí, ¿ya? Y circula entre nosotros la información que en este gobierno hay 2 personas a las que se le tiene prohibido que hablen. Y una de ellas es la presidenta. Y la segunda es la ministra de Finanzas. Es decir, 2 figuras igualmente importantes. Ahora, Jairo, en una intervención final para después permitirle al autor del libro que haga el movimiento de derramar el agua de la bendición sobre su libro, yo te quisiera decir a ti cuáles son las condiciones en el país para aguantar una dictadura. Una dictadura en la que, por supuesto, hay que buscar la alianza de los empresarios. La mención de Pedro Barquero es sumamente interesante. Hay que contar con los militares. Parece que ya se cuenta con la policía y además hay que contar con la ciudadanía, porque el relato de la ciudadanía era fuera jo. El discurso era muy corto, fuera jo. No hay mandato de qué hacer después que se fuera jo. Lo han estado utilizando para echarle la culpa de todo. Pero ahora los estadounidenses me parece que tienen una presencia muy singular en el país y yo no creo que los estadounidenses acepten cooperar con una dictadura en el país. Pero me gustaría oír unas palabras finales, Jairo, sobre esto. Rápidamente le puedo decir, Ramón, que el caldo está hecho, está todo el ambiente, está perfectamente hilado para esto, para encaminarnos a una dictadura. Ya la ciudadanía está lista, mentalmente preparados. El discurso, ¿verdad? Así como los cubanos que querían que un cambio en el 57 de Batista con la revolución de Fidel, la gente está ya programada. Estamos hablando de la mayoría, ¿verdad? Las mayorías. Lastimosamente, Estados Unidos jugó un papel importante acá, ¿verdad? Y todavía lo sigue jugando. Pero cuando ellos se den cuenta de que hacia dónde apunta, porque ellos lo saben, ellos lo tienen muy consciente,
eso sí no podemos medir cuál va a ser la reacción de ellos, ¿verdad? En cuanto cuando ya vean que después de proponga la constituyente y con ella la reelección indefinida y vamos ahí, ¿verdad? Y necesitamos otros 4 años porque los 12 años que nos dejaron de desorden no se pueden corregir en 4 años, ¿verdad? Necesitamos otros 4 años más y después van a decir que los 12 años, pues tenemos que igualar los 12 años para poder ir, y así nos van a llevar a los 20 años y a los 30, ¿verdad? Y ya tenemos una familia real, que le digo, Carlos, esto es una familia real, donde ya tenemos sucesores, pues. Entonces, sucede que hay un caldo de cultivo bien elaborado, ¿verdad? Y miren, me preocupa algo, porque la ciudadanía ya está preparada. El discurso, el relato fue muy bueno, fue muy eficiente. O sea, de los mejores relatos que hemos visto a nivel, que hemos estudiado a nivel histórico. La policía ya está alineada, incluso está recibiendo mucho más apoyo. El ejército pasa a un nivel secundario, tal vez terciario. Preocupa que los empresarios le estén bajando la cabeza. Y es exactamente el mismo escenario que ocurrió en Venezuela entre el 99 y el 2007. Entonces, el escenario lo tienen muy bien elaborado, está encaminado. Ahí solo falta ver cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos, ¿verdad?, hacia esto. Que no va a ser inmediato, probablemente no, pero que sí vamos a llegar a esto, ¿verdad? La gente, siempre hay una pregunta que les digo, ¿creen ustedes que podemos estar peor? La gente se queda. Y sí podemos estar peor todavía de lo que estamos. Y lo vamos a probar. Carlos, unas palabras finales. El escenario que nosotros estamos anticipando, Jairo y yo, y tú lo habías insinuado, poco esperanzador. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Crees que es factible establecer una dictadura o por lo menos una dinastía familiar, disimular formalmente el irrespeto al sistema jurídico constitucional? Carlos. Definitivamente, don Ramón. Juan Orlando Hernández, como presidente en funciones en su momento, dejó las bases establecidas para una Honduras híbrida. Hoy vamos de esa Honduras híbrida camino a la fundamentado en temas orientados a la izquierda o el socialismo, como le están denominando en este momento. Jairo mencionó que el caldo de cultivos estaba hecho y evidentemente todo indicaría que vamos sobre esa línea, pero lo más preocupante, y retomo las palabras de Jairo, pronto y muy probablemente mañana o pasado mañana estará así tribuna una columna denominada Anticapitalistas con iPhone que aman Nueva York, ¿ya? Y dentro de ella analizo justamente el papel de aquellos empresarios que en su momento le aplaudían al presidente Chávez y que después me encontré a muchos de ellos en Panamá y en Miami, porque evidentemente Chávez se les había dado vuelta, por así decirlo, ¿no? Así que ese mismo, digamos, escenario que lamentablemente sucedió allá, lo estamos empezando a ver acá con muchos, no con todos, pero sí con un grupo impresionante de empresarios que empiezan a bajar la cabeza y que lamentablemente el día de mañana, cuando empiezan a estar en la palestra pública sobre nacionalismo, que no es otra cosa que orientarnos a mayor estatismo y, por supuesto, a utilizar, entre comillas, la palabra expropiación, hasta que empiecen a ver que sus intereses comienzan a verse, digamos, afectados. En ese momento van a querer reaccionar. Muy probablemente pueda ser muy tarde. Sobre todo para aquellos empresarios mercantilistas que de alguna manera se han visto plegados tanto a los gobiernos liberales como nacionalistas y que ahora se van a empezar a plegar justamente a este gobierno.
con la diferencia de aquellos verdaderos y honestos empresarios que tienen una claridad específica de lo que es el libre mercado. Es decir, que probablemente la parte más mala en la actitud de entrega de los empresarios. Yo quisiera terminar esta presentación en la que me he sentido muy bien conversando con ustedes. Es una segunda vez que lo hacemos, celebrando la presentación del libro, por supuesto, felicitándote a ti por esta iniciativa. Una persona me llamó a mí anoche porque yo hice circular toda la información que tú me enviaste en mis 500 contactos que tengo, y entonces hay una persona que ha sido editora de la mayoría de mis libros y me dijo: don Juan Ramón, se le adelantó ese muchacho. Y entonces, bueno, yo creo que algunas veces un buen corredor vale la pena celebrarlo y aplaudirlo. Yo solo quiero terminar con dos cosas. La primera es coincidiendo contigo sobre la debilidad de los empresarios de casi todo el mundo. Es decir, el oportunismo de este capitalismo de compadre. Siempre andan buscando el favor del gobierno para hacer negocio. Entonces siempre andan dispuestos a decir que sí. Como Pedro Barquero lo está diciendo a nivel personal. Pero la otra cosa es de un poco más esperanza. Es que yo quisiera recordar que la primera vez que yo fui a Washington, una de las cosas memorables que yo recuerdo es que una vez íbamos caminando frente al edificio del Tesoro de los Estados Unidos, y en inglés, que yo no me atrevo a repetir por razones obvias, decía que el precio de la eterna vigilancia. Vigilar al poder para poner al poder al servicio del bienestar de los hondureños es la obligación de todos. Buenas noches y muchísimas gracias por este honor que me han dispensado de coordinar este hermoso y enriquecedor diálogo entre tres intelectuales, dos de la nueva generación y un veterano como yo. Felicidades, Carlos. Muchas gracias, Jairo. Espero que el próximo libro tuyo también lo presentemos y los comentaristas seamos nosotros, y quien tú le eches el agua bendita al libro seas tú, Jairo Núñez. Buenas noches. Estamos a sus órdenes y deseamos que el libro tenga un buen camino y que ayude a reflexionar a la mayoría de los hondureños, que revuelva el caldo de cultivo y que derrame la olla en la que algunos lo han ennegrecido, comprometiendo el futuro del país. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.